Buenos días, feliz sábado. Esta mañana queremos compartir un tema con ustedes. Vamos a tener una breve oración antes de comenzar. Oremos. Padre bendito, Dios de misericordia, te damos gracias, Señor, por este tu sábado, por el descanso que tú nos permites tener en tu presencia, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia. Te rogamos, oh Dios, que tu palabra pueda hacer quebrar nuestros corazones, Señor, rebeldes, endurecidos por el pecado, que tú nos perdones. Señor, te rogamos que tú tengas misericordia de nosotros y tú quites la impiedad de nuestro corazón, que este tema nos ayude, Señor, a reflexionar en nuestra vida, como muchas veces blasfemamos tu nombre, cómo nos acostumbramos, Señor, a servir de una manera inicua a un Dios santo, Padre, que merece todo el honor, la gloria y toda nuestra entrega completa, Señor, hacia ti. Por favor, dirígenos en esta mañana, que el nombre de Cristo sea exaltado, que tu Santo Espíritu nos dirija y pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar este himno antes de comenzar. Señor, contra Elí y su familia y sus hijos, y Dios no podía comunicarse con ninguno de ellos, y se ve el contraste con el joven Samuel, porque sí fue llamado por Dios, que fue un milagro que Dios le otorgó a Ana, y cómo Dios fue perfilando cómo las cosas se fueron perfilando para que Dios eligiera a Samuel y desechara la familia de Elí. Se dice que los pecados de los hijos de Elí eran como una densa nube que apartaban al Espíritu de Dios. Y mis hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. Ahí está el asunto de que si nosotros apartamos al Espíritu de Dios, deshonrando a Dios, blasfemando contra su nombre, blasfemando contra el mismo Espíritu de Dios, estaremos sin gloria, estaremos sin la presencia de Dios en nuestra vida, y eso es causa del pecado. Vamos a ver la primera parte, 1 Samuel 2, 12 al 17. 1 Samuel 2, 12 al 17, vamos a hacer un resumen, no vamos a leer todo el capítulo, pero sí en el versículo 12, vemos allí, yo lo tengo aquí en la Nueva Versión Internacional, dice: los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. En la Reina Valera 95 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos. Impíos, yo estaba leyendo una versión inglesa, y significa ungodly, lo mismo, o sea, sin Dios, sin gloria, y kabot, sin Dios, sin la presencia de Dios, sin su carácter. Eso es lo que significa los hijos de Elí. Aunque eran sacerdotes que servían ante Dios, sin embargo, no tenían a Dios en su corazón. Y eso pasa mucho, mis hermanos. A veces nosotros pretendemos servir a Dios sin Dios en el corazón, o nuestros pecados nos han apartado de Dios y pretendemos que todo está bien. Y no es así. El pecado enceguece y hace que nosotros nos apartemos de Dios. Fíjense, voy a resumir todo el contexto de lo que sigue más adelante. Los hijos de Elí robaban con un garfio, ustedes saben, de los sacrificios ofrecidos por el pueblo. La grasa tenía que quemarse. Toda la grasa era del Señor, era un estatuto perpetuo para ofrecer el holocausto. Eso está en Levítico. No permitían que se quemase la grasa y tomaban del sacrificio por la fuerza. O sea, cuando un oferente iba y llevaba el cordero, ellos no dejaban que se sacrificara esa grasa, que era la parte de Jehová. Y entonces ellos, si no se lo daban, lo tomaban por la fuerza, y en los otros sacrificios entraban el garfio y tomaban y jalaban todo lo que era el sacrificio, y así ellos se enriquecían, robaban al pueblo. Eso desanimó al pueblo, envalentonó a muchos que estaban en pecado a blasfemar contra el nombre de Dios, se profanó el santuario, y eso hizo que el pueblo descendiera en mucho pecado. Un solo pecador hace que se cometan muchos pecados en medio del pueblo. Por eso dice el versículo 17: así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían a Dios. Entonces Elí tuvo una parte muy importante en las consecuencias de la educación de sus hijos, porque nunca los reprendió, los complacía en todo, no lo quería regañar, como dice la sierva de Dios en este capítulo que trata sobre eso, los hijos de Elí, en Patriarcas y Profetas. Y eso hizo que fueran egoístas, que trataran la santidad de Dios como con desprecio, que fueran creciendo así de esa manera,
no tenían ningún temor a Dios, no tenían conocimiento de Dios, estaban sin Dios, estaban sin el Espíritu Santo, y eso hizo que ellos blasfemaran el nombre de Dios de esta manera y que trataran con desprecio las ofrendas que le pertenecen a Dios. Y vamos a ver, estas ofrendas, como todos sabemos, señalaban a Cristo, y las ofrendas eran de agradecimiento a Dios por ese mismo hecho, por el sacrificio de Cristo, que en esta ocasión se estaba prefigurando hacia un futuro, y una porción se reservaba a los sacerdotes, pero la mayor parte era devuelta al oferente, quien la comía con los suyos delante de la presencia del Señor. Entonces vemos allí ya en 1 Samuel 12 al 17, se va haciendo un contraste entre Ana y Elí. Ana fue al templo, Elí pensaba que estaba ebria, pero estaba derramando su alma ante el Señor, le pidió un niño a Dios, fue escuchada por Dios y Dios le dio a Samuel. Y se ve también el contraste entre Samuel y los hijos de Elí. Desde pequeño ya Samuel estaba vestido con un efod de lino y seguía sirviendo en la presencia del Señor. Dice el 21 que crecía en su presencia, y el 26 que se ganaba el afecto del pueblo y de Dios, porque fue un niño dedicado a Dios y estaba en la presencia de Dios. En un momento Dios lo llamó, Elí no entendía que era Dios que lo estaba llamando, y luego Elí lo comprendió, pero Elí no podía ya escuchar la revelación de Dios. No había palabra en Israel, no había visiones en ese momento por los pecados de la misma familia de Elí, y por eso Dios eligió a Samuel. Entonces fíjense lo que le dice Elí a sus hijos: no, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. También, aparte de que robaban de las ofrendas, menospreciaban las ofrendas de Jehová, el versículo 22 dice que se acostaban también con las mujeres que servían en la entrada del santuario. O sea, era gravísimo el pecado que estaban haciendo delante de Dios. A veces yo veo, hermanos, situaciones en que muchos hijos de Dios están en faltas muy graves y ellos no se detienen, actúan como sin nada, suben al púlpito, pretenden seguir en sus cargos, o cometen adulterio, maltratan a sus familias y siguen predicando por ahí como que no ha pasado nada. Eso es muy peligroso, señores. Eso es blasfemar contra el nombre de Dios. Y es lo que Elí le dice también cuando uno peca directamente contra Dios. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? Porque los hijos de Elí estaban blasfemando contra Dios, estaban quitando de la vista del pueblo ese sacrificio de Cristo que hacía que los pecados del pueblo sean perdonados, estaban menospreciando las ofrendas del Señor, se estaban metiendo directamente con Dios, y eso era la gravedad del pecado. Dice: pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Ya el Señor había dictado sentencia, había dictado juicio. Estaba el jueves en una reunión de pastores y me preguntó un amigo mío, el pastor Raimundo Ávila, por qué Dios se había apartado de Saúl con relación a David, si ambos cometieron muchas faltas, pero muy interesante también el contraste de David y Saúl, pero se ve claramente en Saúl que él fue llamado, era humilde al principio, pero luego se fue desviando drásticamente desde un mismo principio de la voluntad de Dios, se llenó de orgullo, se llenó de vanagloria, porque le interesaba más el reino, y fue blasfemando contra el nombre de Dios hasta un momento en que el Espíritu de Dios se apartó y Dios permitió que un espíritu malo obrar en él, y allí David iba y le tocaba el arpa, y era el proceso de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el caso de David sí pecó muchísimo, pero se mantenía humillado delante de Dios, buscaba un arrepentimiento genuino y siempre estaba buscando estar en comunión con Dios, y Dios era lo más importante para su vida. Esa es la diferencia. Entonces ya Dios había resuelto quitarles la vida. Todos en el pueblo, allí está Elí, le hacían saber a Elí que los pecados de su hijo, pero Elí no hacía nada, Elí no los estorbó, Elí fue muy indulgente. Elí no quitó a sus hijos, debió de quitarlo, dice el Evangelio que debió de quitarlo del puesto del sacerdocio y matarlos y hacer juicio contra ellos porque estaban pecando
contra Jehová, y así lo dictaban las leyes del Antiguo Testamento, porque habían blasfemado grandemente el nombre de Dios y habían hecho que todo el pueblo se hundiera en la idolatría, se prostituyera, se rebelara contra Dios. Y allí están los hijos de Eli de manera diferente, como se presenta allí en esa bonita ilustración. Después se da una profecía contra los hijos de Eli, un varón de Dios. Dice, y Dios le manda este mensaje a Eli: ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? No es el tópico, quería hacer un tema con relación a este tópico, pero es una gran verdad. Muchos padres a veces también idolatran a sus hijos y son tan indulgentes con sus hijos como lo fue Eli, y honran más a sus hijos que a Dios. Pero en este caso Dios le estaba diciendo a Eli que porque él no los había reprendido, no había tomado una acción de juicio, aunque le rogó muchas veces con misericordia, y esa era la primera actuación que debió tomar, pero luego de eso debió llamarlo a que ellos renunciaran y dejaran de blasfemar el nombre de Dios, y quizá no hubiese pasado todo lo que pasó más adelante después. Dice, y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Todas las ofrendas eran profanadas por los hijos de Eli. Y luego el Señor le dice, yo el Señor Dios de Israel lo afirmo, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Y luego el 34 dice, te doy esta señal, tus dos hijos Ofni y Fisnes morirán el mismo día. También cuando Dios llamó a Samuel, Dios le dio el mensaje de juicio a través de Samuel. Elí le dijo que no se lo ocultara y Samuel le reveló el mensaje, y Elí dijo de una forma muy triste y miserable, Jehová haga lo que bien le pareciera. Pero no era que Jehová haga lo que bien le pareciera. Elí debió de detener eso desde hace muchísimo tiempo. Vemos allí el llamamiento de Samuel en 1 Samuel 3:13. Ya le dije la advertencia, el mensaje que Dios le dio a Samuel, que luego Samuel se lo comunicó a Eli. Ya le dije que por la maldad de sus hijos es condenado a su familia para siempre. Miren cómo llegó la gravedad de la indulgencia de Eli para que Dios condenara a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Eli sabía que sus hijos estaban blasfemando contra Dios y no los refrenó. Qué contraste con Job, que Job intercedía por sus hijos cada mañana a ver si sus hijos habían blasfemado contra Dios, pero Elí tenía pleno conocimiento de que sus hijos habían blasfemado contra Dios y trajo toda esta ruina al pueblo. Elí era el sacerdote y juez de todo el pueblo de Israel. Era la persona que tenía la mayor responsabilidad, y mientras más luz y mayor responsabilidad, más severo será el castigo para aquellos que tienen grandes responsabilidades delante de Dios. Dice el versículo 13 también, en la Nueva Versión Internacional, yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. O sea, él sabía que habían blasfemado contra Dios, y Elí sabía de la iniquidad de sus hijos, de su rebelión, de ese pecado. Iniquidad es pecado a mano alzada, con orgullo, con soberbia, voluntariamente, rebeldía contra Dios, porque sus hijos han blasfemado contra él. Y él no se los ha impedido, no los refrenó, no se los impidió, no los estorbó, no los llamó a juicio. Luego, lamentablemente, como Israel estaba ciego, estaban todos sumergidos en pecado, vino la consecuencia de que los filisteos iban a librar batalla contra Israel. Y el pueblo no entendió que eso era un juicio de Dios contra ellos por haberse apartado de Dios. Y vamos a ver cómo el pecado enceguece y embrutece, y cómo los israelitas decidieron enfrentar a los filisteos, pero sin el Señor. Por aquel tiempo salió Israel a librar batalla con los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras los filisteos acamparon en Afet. Los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campo de batalla como 4,000 hombres. Lo primero que vemos que vienen los filisteos. El pueblo ni ora ni consulta a Jehová, porque no está con Dios. Están sin gloria, son Icabod. No tienen a Dios en su corazón, no son dirigidos por el Espíritu de Dios. Mucha gente me ha preguntado también, cuando muere gente que Dios hace juicio, por ejemplo, cuando Josué mandó a pelear contra la ciudad de Jai, murieron algunos israelitas del pueblo, él mandó 3,000 hombres, murieron muchos,
Y también cuando David hizo el censo murieron muchos, pero cuando Dios permite eso es porque ya Dios le está haciendo juicio a la nación, no solamente el pecado de un solo hombre y la decisión, sino que todos aquellos que hayan también blasfemado y traspasado el límite de la misericordia de Dios, entonces cuando Dios hace juicio, caen también muchos de ellos. Entonces, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Esa es la actitud del pecado y la rebelión y de la incredulidad cuando enceguece. O sea, ¿fue Dios que los hirió o fueron las propias consecuencias de los pecados que arrastraron al pueblo a que Dios le hiciera juicio utilizando como instrumento a los filisteos? O sea, no fue Dios que hirió a los filisteos, fueron ellos mismos con sus pecados. Somos nosotros mismos cuando nos apartamos de Dios. Somos nosotros mismos en nuestra dureza de corazón, en nuestra terquedad, en nuestra rebelión, en nuestra iniquidad, que vienen las consecuencias de nuestros pecados y entonces queremos juzgar a Dios, queremos cuestionar a Dios. No. Entonces, miren lo que hace el pueblo. Vayamos a Silo y traigamos el arca del pacto de Jehová para que, estando en medio de ellos, nos salve de manos de nuestros enemigos. O sea, vamos a llevarnos el arca. Es como que si yo agarro la Biblia y la abro en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, y cuando entra un ladrón, Dios lo va a ahuyentar. Sin embargo, Jehová no es mi pastor porque yo robo, adultero, chismeo con el vecino, hago de todo y no llevo una conducta que es conforme a la voluntad de Dios. Es lo mismo que están haciendo los israelitas. Vayamos así, o sea, no hay oración, no hay arrepentimiento. Por lo menos en el libro de los jueces, cuando pasó la desgracia de la concubina del levita, el pueblo se humilló y oró, y cuando destruyeron a la tribu de Benjamín también el pueblo se humilló y oró, y a veces cuando Dios los afligía, el pueblo se humillaba y oraba, pero en ningún momento el pueblo oró y humilló, simplemente dijeron: vamos a traer el arca, porque en el arca se manifestaba la gloria de Dios, la presencia de Dios, pero ellos pretendían que si llevaban el arca como un amuleto, entonces Dios les iba a dar la victoria, afirmando: nos salve de manos de nuestros enemigos, como yo decreto que Dios me va a liberar, y eso no es así. Miren, el arca es más que un símbolo, pero voy a hacer esta ilustración para que ustedes me entiendan. Yo diseñé este escudo, que tenía muchísimo por diseñar un escudo. Quería hacerlo desde hace mucho porque me gusta el escudo de mis países. Es realmente hermoso. Puse el texto: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre, un poquito más grande. E hice, déjame mover esto un poquito, una versión. Hay una versión en blanco y negro, pero hice esta versión también. Aquí puse la letra o la tipografía, hablando a diseñadores, un poquito como maltratada y craqueada, porque realmente nosotros tenemos a Dios en el escudo. Es la única bandera que tiene un texto bíblico. Tiene a Dios en primer lugar, y yo entiendo, y hoy es 27 de febrero, día de nuestra independencia, que Dios ha sido bueno con nuestro país, nos ha librado de muchas catástrofes y ha sido muy misericordioso, pero también en nuestro país ha habido mucha corrupción, mucha violencia, mucha desigualdad social, y eso también Dios lo ve. Entonces, eso que es un símbolo puede en algún momento no representar lo que realmente debe de simbolizar eso. Entonces, eso es lo que pasa, igual con nuestra bandera. La bandera es un símbolo, pero cuando una persona que no es honesta, un funcionario público, va y ofrece una ofrenda en el altar de la patria y para el día de Duarte, y está robando y blasfemando el nombre de Dios y haciendo que mucha gente muera por su codicia, entonces no tiene congruencia ese mensaje. Y era lo mismo que pasaba con el arca del Señor. Fíjense, la sierva de Dios dice que su misma adoración al arca los llevó al formalismo, a la hipocresía y a la idolatría. Los llevó al formalismo, se engañaron a ellos mismos en cumplir ciertos rituales, a la hipocresía de seguir en el pecado y pretender seguir sirviendo a Dios, y a la idolatría de que el símbolo donde se manifestaba la presencia de Dios era lo que tenía poder, cuando el poder era realmente el poder de Dios. Entonces nosotros también hacemos eso mismo. Dice la sierva de Dios que nosotros tomamos la oración como una muleta para cubrir nuestras faltas, nuestras transgresiones. Robamos a Dios, no diezmamos y ofrendamos, y pretendemos que con largas oraciones vamos a suplir esas faltas. Gente que está en pecado, que está en adulterio, que está maltratando a sus hijos, que está maltratando a su familia, que está calumniando el nombre de Dios, que divide a la iglesia, pretende orar y pretende presentarse delante de Dios y delante de los demás que todo está bien, y eso es pura hipocresía.
y es idolatría. Y dice allí en Proverbios 28:9 que Dios detesta y aborrece la oración del que no hace caso de la ley, el que se aparta su oído para no oír la ley, su oración también le es abominable. Entonces vemos como el pueblo se va a Silo y vamos a buscar el arca. Entonces tú dirás, vamos a ver el versículo siguiente. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre querubines. Y los hijos de Eli, Ofni y Finnes estaban allí con el arca del pacto de Dios. O sea, Ofni y Finnes, que se acostaban con las mujeres del templo, que habían profanado todas las ofrendas de Jehová, que se enriquecieron a costa de eso, que estaban en abierta rebelión contra Dios. Y estos dos muchachitos, buenos muchachos, según ellos, cargan el arca, debieron de caer muertos allí, pero Dios había dispuesto su muerte de otra manera, y la misma muerte de Elí también. También muchos jóvenes me preguntan, ay, ¿por qué Elí muere? Porque Elí inculpó, o sea, no hizo juicio contra sus hijos cuando debió de hacerlo. Entonces Elí también era culpable, y eso es lo que también le quiero señalar. O sea, ahí los dos sinvergüenza no solamente son Ofni y Finnes, es el pueblo completo. No es que Ofni y Finnes llevaban el arca del pacto, es que es la idea de todo el pueblo, y es que el pueblo está en pecado contra Dios, y el pueblo no se ha arrepentido contra Dios, y el pueblo está en idolatría. Y entonces Israel gritó de júbilo, la tierra tembló, los filisteos tuvieron miedo, pero los filisteos dijeron, vamos a esforzarnos para que ellos no sean siervos, como nosotros para que nosotros no seamos siervos de ellos como ellos han sido siervos de nosotros. Y el desastre vino después, el versículo 11 nos dice, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finnes, porque era la voluntad de Dios, porque todo el pueblo estaba en pecado, y pretendieron usar el arca de Dios, que era donde Dios manifestaba su gloria y su presencia, como un amuleto, como un ídolo, para que los librara de los filisteos, que era una consecuencia de sus pecados, era un juicio que estaba recibiendo el pueblo de Israel en ese momento. Y fíjense lo que yo les decía, o sea, los sinvergüenzas no son solamente Ofni y Finnes, sino también Elí, los impíos que acompañaban a los hijos de Elí. Esos impíos sin Dios, esos sin gloria, eran también el pueblo, aquellos que no tienen suficiente valor para reprender el mal, o que por indolencia o falta de interés no hacen esfuerzos fervientes para purificar la familia, su familia, o la iglesia de Dios, son considerados responsables del mal que resulte de su descuido del deber. Yo he visto, la medida que uno es joven y va creciendo, y ve amigos, y ve compañeros, y ve personas, muchos jóvenes que fueron criados de una manera tan complaciente, tan egoístas. Recuerdo muchos que hasta perdieron la vida, que yo llegué a pensar en algún momento, van a perder la vida por lo arrogantes que son, siempre estaban peleando, siempre estaban buscando un pleito, les regalaban un carro a los 16 años, y eso era la desgracia más grande, porque después perdían sus vidas porque los padres, en vez de educar a sus hijos, le daban cosas, se hacían pana de sus hijos. Los padres no pueden ser pana de sus hijos, tienen que disciplinarlos en el temor de Dios, y todo eso trae consecuencias, y trajo muchísimas consecuencias al pueblo de Israel, y trae muchísimas consecuencias a la iglesia hoy día, porque sabemos que un hermano está en falta y queremos cubrirlo, y porque es de la iglesia y hay que proteger al muchacho, hay que proteger al niño, hay que proteger al hermano que tiene mucho tiempo, y el que encubre o apoya o ayuda es tan culpable como el que lo hace. Y eso es lo que tenemos que entender para que nosotros realmente podamos honrar a Dios. Dice, somos tan responsables de los males que hubiéramos podido impedir en otros por el ejercicio de la autoridad paternal o pastoral, incluyendo ancianos, como si hubiésemos cometido estos hechos nosotros mismos. Así es que Dios lo ve. No lo ve con la indulgencia que nosotros lo vemos, no lo ve como nosotros queremos tapar el sol con un dedo cuando todas las cosas están mal. Y así, mis hermanos, no puede estar la presencia de Dios. Dios no nos puede bendecir, y es un problema gravísimo en las iglesias. Lo he visto en muchas iglesias. Si uno se dedica a que se restaure una persona a través de una disciplina, mucha gente se pone en contra, esa misma persona arma un show, se ponen en contra del pastor, y todo es un caos, y al final a veces se logra, otras veces no se logra. Entonces así no es como nos vamos a salvar, mis hermanos, así no es, rebelándonos contra Dios
siendo tan hipócritas y no guardando la ley de Dios. Fíjense que Ofni y Finés llevaban el arca, y adentro del arca que estaba la ley de Dios. Entonces estaban llevando algo que no tenían en su corazón. Tampoco dentro de su corazón estaba la ley de Dios grabada, ni obedecían a Dios, ni tenían temor de Dios. Eran impíos, estaban sin Dios. Entonces tenemos que entender eso. Mientras la postura de la iglesia siga en negligencia, en que no ha pasado nada y hay un hermano que maltrata a su esposa y vamos a apoyarlo y no importa que ella sea maltratada y que se la lleve quien la trajo o la mate, todo va a estar bien y vamos a tapar el sol con un dedo. No, mis hermanos, Dios no obra así y cada quien va a pagar por las consecuencias de sus actos y de aquellos que nosotros permitimos que se hagan en medio del pueblo de Dios. Ya terminando, el mensajero respondió a Elí. Hubo un mensajero que vino de la batalla. Israel huyó delante de los filisteos. También fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Allí murieron Ofni y Finés. Y el arca de Dios fue tomada. Elí esperaba la muerte de sus hijos. Porque ya Samuel se lo había dicho. Ya el varón de Dios se lo había dicho. Pero no esperaba que el arca fuera tomada. Entonces aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta. 98 años ciego estaba Elí y se desnucó y murió. Y sí, fue juzgado y se perdió Elí. Muchos jóvenes preguntan, ay, Elí se perdió porque era sacerdote. Elí se perdió porque aunque era sacerdote no vivió a la altura del llamado que él recibió y blasfemó el nombre de Dios y permitió que sus hijos deshonraran a Dios y honró a sus hijos más que a Dios. Honró la obra de Satanás en sus hijos más que a Dios. Y dice, porque era un hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel, pesado, engordado, con las ofrendas que robaban sus hijos. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron dolores de repente. La esposa del impío Finés era una mujer piadosa. La noticia de que el arca del pacto fue llevada le causó la muerte. Y llamó al niño Icabod diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Israel se ha quedado sin gloria. Desterrada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Icabod sin gloria. Mis hermanos, ojalá que no seamos un Icabod, un sin gloria, un impío, un rebelde, un formalista fariseo que piense que porque conoce el evangelio eterno y es adventista del séptimo día, esté utilizando su religión como un amuleto para que Dios esté siempre con él y lo libre a pesar de todos sus pecados y todas sus fechorías delante de Dios. Finalmente leemos este texto porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, del don del Espíritu Santo y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. De todos los pecadores, dice la sierva de Dios en Patrick el Profeta, página 568, son más culpables los que arrojan menosprecio sobre los medios que el cielo proveyó para la redención del hombre. Dígase, ancianos, pastores que tienen mucha responsabilidad y que arrojan menosprecio sobre las cosas sagradas de Dios. Y cualquiera, hermano, que esté haciendo lo malo y se suba a un púlpito y nada está pasando y siga por ahí, mi vida está bien, no fui yo, fue ella que pecó, yo dejé a mi familia y no quiero saber de mis hijos y todo está bien. Los que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Allí está la tipología del Espíritu Santo en la lluvia, el que recibe constantemente la lluvia del Espíritu Santo, como Samuel, que es un contraste con los hijos de Elí, como yo le dije. Me gusta un versículo que decía que Samuel iba a estar ungido delante de Dios todos los días de su vida, al contrario de Ofni y Finés, que estuvieron llenos de demonios blasfemando el nombre de Dios todos los días hasta su juicio y su muerte. Pero dice, como los hijos de Elí, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y allí se refiere al juicio final cuando Dios quemará a los pecadores y no quedará
ni raíz, y serán como estopa. Bien, mis hermanos, este fue el tema. Vamos a tener una oración para que Dios pueda bendecirnos. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Ayúdanos a reflexionar, Señor, profundamente en tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona las veces que hemos blasfemado contra ti. Perdónanos, Señor, por ser también cómplices del pecado, al ocultarlo, al ayudar a alguien que consideramos amigo, al no manifestar en la iglesia lo que debe de cambiar para que tu gloria se manifieste. Señor, perdónanos. Ten, oh Dios, misericordia de nosotros, Señor. Como decía el himno, te ruego, Dios, que tú tengas misericordia de nosotros. Perdona nuestra ceguera, nuestra hipocresía, nuestro fariseísmo, Señor. Perdona por tomar la oración como una muleta para justificar nuestras causas, hasta el ayuno, Señor, para seguir, Señor, pecando. Muchos tenemos muchas faltas que decimos que las vamos a dejar y no las dejamos. Muchos hemos escuchado la voz del Espíritu Santo donde tú señalas las cosas que tenemos que cambiar y no lo hacemos. Por favor, oh Dios, ten misericordia de nosotros y permite que tu gracia y tu misericordia esté delante de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.